Regresamos entonces, estamos con Jorge González Izquierdo, economista. Con él vamos a hablar primero del balance del año 2014. Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros. José, muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poco, si tuviéramos que separar en dos el balance de lo que ha sido el año 2014, ¿cuál sería el balance en el sector externo? ¿Qué es lo que ha sucedido en el mundo para ti? Yo te diría más bien, la economía peruana en el 2014 sufrió un proceso de desaceleración bien aguda, pero aguda, porque estar creciendo en el periodo 2006-2013 una tasa promedio de 6.5% anual, vamos a crecer entre 2.5, 2.6, 2.7, o sea, de 6.5 a 2.5, 2.6, 2.7 para este año, es una desaceleración bien pronunciada. Y yo creo que esta desaceleración, la primera cosa que uno se hace... Disculpa, para que te interrumpa, pero ¿no? Esos 4 puntos son más o menos 10.000 millones de dólares en términos cada punto nominales, es más ¿no? o menos 2.000 y pico millones. Claro, estamos hablando de más o menos 10.000 millones menos de producción. ¿no? Que es un montón de Es un montón de plata, claro. El PBI al 2013 es 208.000 millones de dólares corrientes, ¿no? En términos corrientes. Y la gente se preguntará, ¿y por qué? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué me desaceleré si estaba así y por qué estoy así ahora, no? Son dos razones, dos grupos de factores lo que te explican esto. Primero, grupos de factores mundiales externos y después grupos de factores bien peruanos, ¿no? Bien nacionales. En los externos yo identifico tres. Primero, que nuestras exportaciones reales, es decir, en cantidad, van a decrecer este año, menos 3% según estimado del Banco Central de Reserva. Que eso también se puede explicar por razones internas, ¿no? Que las podemos ver después. Ahorita vamos a ver, ¿no? Porque el mundo está enfermo también y compra menos. Entonces, si compra menos, vendo menos. Y estamos hablando de cantidad, no de precio. Entonces, vamos a exportar menos 3%. Eso obviamente te resiente el aparato productivo peruano. La segunda razón externa es que la entrada bruta de capitales está disminuyendo. Es como si a mí me estuvieran poniendo una transfusión de sangre y me cortan a la mitad la transfusión que me están poniendo. Entre el 2012 y 2013 te estaba viniendo al Perú el equivalente al 10% del PBI, fíjate, más o menos. Que eso tiene que ver con, sobre todo, menos inversión. Claro, pues te agarra capital de corto plazo y capital de largo plazo, por eso es que el Banco Central, 10% por año, y hoy este año el Banco Central está estimando, hay que ver después la realidad, pero está estimando un 7%, o sea, 3 puntos o 2 puntos y medio, 3 puntos es bastante. Por eso es que el Banco Central te ha sacado unas últimas medidas donde te está relajando muchísimo la permanencia de capital de corto plazo en el Perú. Esa tasa de encaje que le había puesto de 120%, se la ha bajado, creo, a 5, 6%, 8%. O sea, está siendo bien amigable con el capital de corto plazo, que no se vaya. Pues, ¿no? Segunda razón, entonces, el ingreso bruto de capitales externos en términos de PBI ha bajado. Y la tercera razón es pues el deterioro de los términos de intercambio de precio de la materia prima, ¿no? Que también hay que decir, Juan José, esto, cuidado. El precio de las cobre, el oro, la plata, el molibdeno, ha hecho esto, pero todavía están por encima del promedio de los últimos 10 años, ¿no? No lo ha perforado. No, el cobre está 67% por encima de su histórico. Por eso es que todavía sigue siendo atractivo invertir en minería en el Perú, cuidado. Entonces, estas tres razones externas, en lo principal, te explican la casi parada de la economía peruana. A eso se han sumado tres peruanazas. Pero ¿podría ser abogado del diablo en los factores externos? Dime. Estados Unidos ha comenzado a prender sus motores y no en base a monetario solamente, sino sobre todo al cambio de la matriz energética, a mejoras significativas en tecnología y en productividad y sobre todo a, digamos, regulaciones más inteligentes, que están haciendo que todo el aparato financiero funcione de una manera más ordenada, menos especulativa, sí, ¿no? China, por otro lado, está siempre por encima de su expectativa quinquenal. Ellos esperaban 7% para el 12º plan quinquenal y están en 7.3, 7.4, 7.5. Entonces, hay algunos factores externos que tampoco han sido negativos, ¿no? Fíjate Japón ha sido... Fíjate la Unión Europea, Estados Unidos. Yo te diría que Estados Unidos es el único que está haciendo esto, ¿no? Y se espera que en el 2015
se consolide ese proceso. Ahora, Estados Unidos es casi crecimiento. 3 veces la economía china y japonesa. Sí, ¿no? bueno, es el 25% de la economía mundial, ¿no? China es 15%. Por eso, o sea, si Estados Unidos sube Claro. así, el mundo Sí, sube. va a arrastrar, ¿no? Ese es ¿no? un gran Y viento cosa de cola, curiosa que en Estados Unidos ya han comenzado a subir los salarios, porque fíjate tú, la Reserva Federal ¿no? Bueno, eso comenzó tiene que ver con las contrataciones. dejó de mirar 350.000 en el último trimestre. dejó de mirar la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque había el tema del desempleo estructural. Y pasó a mirar, creo yo, correctamente, si los salarios están creciendo o no. Y recién los salarios nominales están empezando a ser, o sea, ya está el mercado laboral acercándose a una recuperación importante. Te estaba cortando. Sí, Cuéntanos entonces, de los factores y los internos. 3 factores internos era la inversión privada, que su crecimiento este año es, bueno, según el Banco Central va a ser negativo, porque vamos a ponerlo en 0. No creció la inversión privada este año, que es gravísimo. Que venía creciendo a tasas importantes. De 2 dígitos. Increíble. 2 sí. dígitos. Casi el doble de lo que esperaba Claro. Chile. Segundo, la inversión pública también, 0 de crecimiento este año. Para un gobierno que no paraba de hablar de las grandes inversiones. Te ¿no? estoy diciendo, esas son las estadísticas oficiales, no son mis estadísticas, ¿no? Son del Banco Central de Reserva. Y tercero, el consumo privado. Se espera que este año crezca. Bueno, es que si las expectativas 4.5, caen, la gente consume y menos, deja gasta menos. de crecer 6. Entonces tienes inversión privada, 0 de crecimiento. Te van a acusar de Inversión terrorismo pública, financiero. ¿no? 0 de En Venezuela crecimiento. no podrías estar diciendo estas cosas. Y consumo privado, 4.5 de crecimiento. Si tú sumas consumo más inversión privada, es el gasto privado, que te significa más o menos el 82% de la economía. El 82% de la economía se ha ralentizado. Claro, está aguantado. Entonces, obviamente, la economía tiene que verse. Entonces, la suma de estos dos grupos de estos factores, dos grupos y estos 6 factores que has mencionado, los paquetes que han sido A eso voy. publicados. Si ¿Funciona? esta es el diagnóstico, como un doctora, tienes que recetar en función de ese diagnóstico. En el sector externo es poco lo que podemos hacer, excepto permitir que el Banco Central de Reserva sea un poco más permisible con lo que el mercado está mandando en términos del tipo de cambio nominal. Y Para no que dar la gente- señales equivocadas, como por ejemplo lo que han hecho con el impuesto a las utilidades, que han vuelto a separar a peruanos de extranjeros, ¿no? Eso es Y otro algo también, obvio, oye, ¿no? que además ya es es- anticonstitucional, porque según la No, Constitución tiene que eso tener es el una mismo trato. barbaridad. Y el otro es que ya deben eliminar el impuesto, las ganancias de capital de la bolsa, de los mercados de capital. Es una barbaridad eso también, pero bueno. Entonces, el Banco Central debe permitir que el precio del dólar, el tipo de cambio nominal, suba un poco más. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es una devaluación real hoy día en el Perú. Hoy, la devaluación nominal está en más o menos 5.5, quítale una inflación core de 2.5, estás hablando de una devaluación real de 3. Yo creo que ya nos estamos acercando a un valor de 4 y 5 que creo que sería adecuado. ¿Y por qué debe producirse una devaluación real? Porque te promueve exportaciones no tradicionales, te desincentiva importaciones y te da una protección mayor vía mercado al aparato productivo peruano. Pero eso debería ser guiado Eso, por mercado, por más que mercado, por el Estado. no, ¿no? que yo digo Soltar el dólar y ver qué es lo que que sucede. permita una Claro. de por qué. Porque si tú miras día a día, Juan José, por ejemplo, ayer el Banco Central usó sus 3 cañones para parar el aumento. Tú sabes que tiene 3 cañones, el swap Bueno, cambiario, están llegando pues al límite psicológico del 3. Pues. 3, swap cambiario, ayer cerró en 2.96. Tiene el otro cañón que es sus CDRs y tiene el otro cañón que es vender dólares. Y lo ha usado, o sea que está metiendo bastante mano a eso. Yo le pido que no se asuste, que deje pues subir un poco más porque la economía necesita. Y con respecto a las 3 cosas privadas, a las 3 cosas nacionales, bueno, ahí está pues los 3 primeros paquetes que fueron fundamentalmente destinados a cambiar expectativas. Reducir trámites, reducir permisos, que la SUNAT, las detracciones, que la SUNAT ya no te ajoche, que el Ministerio del Ambiente ya sea un poco más permisivo, que el Ministerio de Trabajo sea un poco más permisivo, etcétera, para cambiar expectativas y facilitarte la inversión. Y lo cerró con el 4º paquete, que te bajó el impuesto a las utilidades de 30% a 28% en el 2015. Correcto. Que está buscando ahí Pues a la hacer renta, más ¿no? barato, hacer más barato la reinversión. Correcto.
Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, estamos conversando con Jorge González Izquierdo. Una pausa y regresamos. Regresamos, estamos conversando con el economista Jorge González Izquierdo. Vamos a hablar ahora sobre las perspectivas para el 2015. Tomando en consideración el balance que has hecho y el análisis que has realizado sobre los paquetes emitidos por este gobierno, ¿cuáles son tus perspectivas para el 2015? Mira, el gobierno, cuando estuvo el ministro Castilla, hizo un diagnóstico que yo creo que no es que estuviera errado, sino incompleto. El ministro Castilla, percibo yo, en mi interpretación, entendió que la desaceleración en lo principal fue causada por factores de oferta, fundamentalmente externos, esto que hemos comentado. Si eso es así, por eso es que los 3 primeros paquetes fueron fundamentalmente a resolver ese problema. Pero yo creo que sí había un fuerte componente de demanda, la demanda agregada interna, como te dije, la inversión parada, pública, privada. Ahí tengo otra lectura y quisiera proponértela como hipótesis. ¿No será que los paquetes estaban destinados a tratar de demostrar que la desaceleración era un fenómeno externo y no interno? Porque era una pelea política por eso, también. Factores de oferta. Se le estaba acusando básicamente al gobierno de estar desacelerando la economía. Claro. Entonces, ellos dijeron factores de oferta externos, en términos técnicos. Factores de oferta externos. ¿Fue una mala lectura o fue una lectura política? Incompleta. Correcto. Porque ha habido algo de eso, obviamente. Elegante la salida, Jorge. Obviamente ha habido algo de eso. Se la concedo. Pero los 3 que te acabo de mencionar internos te indicaron que había también un grave problema de demanda. Ahora, cuando tú evacúas con Segura 4 paquetes, han tratado de arreglar ese problema de cuando demanda. Tú evacúas 4 paquetes y los empresarios, los analistas, los medios, la gente asume que los 4 paquetes son incompletos, ¿no debería darte una señal gigantesca de hacer las cosas bien por una vez, última vez? Yo creo que están haciendo... Da la sensación que vamos a acabar el 2016 con el 24º paquete de reactivación económica, ¿no? No, mira, no se puede estar haciendo paquete tras paquete tras paquete, porque la sensación que das desde el punto de vista de política económica, de diseño de política económica, es que estás yendo parchando. Al ritmo que venimos, en enero tienen que hacer un 5º paquete, ¿no? Parche. Sexto, perdón. Entonces, con Segura se ha atacado demanda. Entonces, las medidas que ha tomado el 4º paquete de Segura es para aumentar la inversión privada, que esté en 0 de crecimiento, para aumentar la inversión pública, que esté en 0 de crecimiento, y para aumentar el crecimiento del consumo. Y mirando el 2015, ¿crees que van a generar impacto? Ellos estaban estimando 5.5 a 6, ya el ministro Segura ayer dijo, vamos a estar más cercano a 5. No, yo creo que vamos a estar alrededor de 4%. Por esto... Primero que la primera parte del 2015 no tiene por qué ser mayor al 4, 4,5. No. Lo que significa que para llegar al 5 tendrías que crecer en la segunda mitad. Es que te voy a decir 6. ¿En qué estaban ellos sosteniendo eso? Claro, el ingreso de 4 proyectos mineros. Así es. Pero que a lo largo, ya lo escuchamos en 2 años. No, que a lo largo del 2015 se dio un shock de oferta minera muy grande. Toro Mocho al 100% de producción, las Bambas... Eso es como las clasificaciones al Mundial, le vamos a ganar a Argentina en su casa, le vamos a ganar a Brasil en su casa... Y no se va a dar eso. Entonces ese shock de oferta minera, si se da, va a ser una cosita así. Solo para que nuestros televidentes tengan presente, en el 2012 el pipeline de proyectos mineros sumaba $60.000 millones. Cuando he preguntado, estiman que no ha salido ni siquiera 5.000, 6.000 de esos 60.000. Claro. No te digo que la inversión privada, que la mitad de la inversión privada, no, bueno, casi la mitad de la inversión privada en el Perú es minera. Entonces, cuando te estoy diciendo que según estadísticas oficiales la inversión privada creció 0. Que no significa que nuestro PBI sea la mitad minero. No, el PBI minero es 14%, ¿no? No es mucho 14%. Más. Quiere decir que la inversión minera, según últimas cifras oficiales, va a caer o ha caído hasta ahora en menos 7%. Entonces Conga sí era importante, ¿verdad? Claro. Pues es todavía increíble fíjate, que tantas personas hayan dicho en el no, 2011, es una barbaridad. Si no sale Conga no pasa nada, hay 55.000 millones más por salir. Y todo el mundo decía... Porque no saben las expectativas. Claro, y los efectos de fíjate, mímica, ¿no? Que puede haber. Hay comentaristas al que tú has entrevistado acá, que están diciendo de que Conga puede ir. Mire,
te lo digo. En el próximo gobierno puede ir. No va, te voy a decir por qué. Porque la otra vez me encontré con el gerente de logística. Ya están vendiendo su maquinaria, acá y afuera. La maquinaria que importaron para hacer con gas, lo están vendiendo. Yo tengo entendido que ellos sí tienen expectativas sobre ese futuro, sobre ese proyecto, perdón, y que están incluso trayendo nueva tecnología para mantener Yanacocha funcionando mientras que se desarrollan las bases para desarrollar de repente, Ponga. Si Ponga van es a un traer, proyecto de cobre, no de oro. No, es cobre. Pero la información que yo tengo de primera mano es que ya empezaron a vender la maquinaria. Lamentaría mucho ese. Si eso está sucediendo, no que están vendiendo la maquinaria, quiere porque decir que Conga va a estar parado un buen tiempo. Es una expectativa económica, es una expectativa institucional. Un proyecto que tiene todos los documentos, todas las formalidades y que no haya salido básicamente por desidia del gobierno y la impericia del gobierno regional, ¿no? Que es plenamente un tema ideológico, ¿no? Ahí comparten responsabilidad el gobierno regional primero y el gobierno nacional segundo, porque no ha salido. Pero el mensaje para los inversionistas es: si un proyecto de 4.500 millones de dólares, con todos los papeles en regla, no sale, bueno, ¿qué espera el que tiene un proyecto de 2 millones, 3 millones, 5 millones, que todavía le faltan 2 o 3 o 4 papeles y dice, bueno, los hago, tiene sentido, vale la pena? Ahora fíjate, en términos macroeconómicos lo que se está haciendo es una política fiscal expansiva más una política monetaria expansiva. ¿No? Eso en cualquier modelo económico te dice el PBI debe crecer fuerte el año 2015. Pero la política fiscal expansiva que está haciendo el gobierno tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque la experiencia de Estados Unidos y de la eurozona te ha demostrado esto, Juan José, que el gasto corriente tiene un multiplicador cercano a 1. El gasto en inversión, en infraestructura, tiene un multiplicador que supera 3. O sea, por cada dólar invertido, el PBI crece más de 3. Y si tú miras el paquete de estímulo fiscal del gobierno, los 1.600 millones de soles adicionales, casi 1.000 es aguinaldo, es gasto corriente. Claro. Entonces, señores del gobierno, ustedes están apostando a un gasto... Al caballo equivocado. Pues. Al caballo equivocado, porque el multiplicador tiende a 1. Y no es que lo diga yo, lo dice un estudio del Fondo Monetario Internacional basado en la realidad europea y americana, ¿no? Y entonces alguien puede decir, no, pero ese es diferente. No es diferente a la peruana. Eso con sus matices, pero tiende a cumplirse. Por eso te digo, esta política fiscal expansiva tiene sus bemoles. Y lo otro es, cuando está generando un déficit del 2% del PBI. Ese es el estímulo que le están metiendo a la economía en el 2015, 2% del PBI. Pero ellos están asumiendo que ese 2% se va a cumplir en el 100%. Y que se va a mantener el 3 de este año, que también puede seguir una parte de ese 3 bajar hacia abajo. Claro. Pero depende mucho, Juan José, de cómo financias el déficit. Y ya el ministro ha dicho, lo voy a financiar vendiendo bonos al sector privado nacional. Entonces yo le digo, cuidado. Ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que como las cuentas están limpias, estamos con poca deuda, entonces endeudemos y metamos... Poquísima, la deuda neta es 3% del PBI. Pero, ¿por qué tiene problemas venderle bonos al sector privado? Capta esos soles y gasta el gobierno. ¿Por qué? Porque mira lo que va a pasar. A los que pagan impuestos, este es el sector privado, ¿ya? Los que pagan impuestos del sector privado van a tener más plata en su bolsillo, sí, porque le has bajado el impuesto a la renta. Pero cuando el gobierno vende bonos, hay otra parte del sector privado que son los inversionistas que le están dando plata al gobierno. Entonces, la cantidad de fondos prestables para el sector privado se va a achicar, porque parte de esos fondos prestables se lo va a llevar el gobierno. Crowding out effect, como le llaman los americanos. Entonces eso, ¿hay parte del sector privado que tiene más ingresos para gastar? Sí. Se me está acabando el tiempo, Jorge. No quiero dejar de preguntarte, si tienes que hacer una apuesta, ¿cuál sería la banda de crecimiento para el próximo año? Yo creo que vamos a estar alrededor de 4 puntos. Poco menos, 3,5, un poco más. 4,5. Sí, por ahí estaremos. Okay. Te agradezco. No, gracias, Jorge, por tu tiempo. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.